Es tiempo de noticias por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. ¿Cómo están? Uno de los temas que vamos a estar desarrollando hoy guarda relación con un peligroso delincuente con antecedentes por estafa, extorsión, robo agravado. Abandonó la cárcel el 28 de octubre y volvió a sus andanzas. Quiero que me llame, salga afuera mi hija, por favor. Soy el doctor Ariel Preda, jefe de terapia de UTI acá de Ingavi. Supuestamente para conseguirnos terapia, pero se comunicó con ella pidiéndole la plata, ¿verdad? Un 600, con nuestra desesperación de conseguir. Mi hermana se fue y le hizo el giro de 600. Me percaté, tenía una pistola, ¿verdad? Y ahí, con el susto, agarré todo lo que tenía y le pasé, ¿verdad? Hace aproximadamente 25 años que le conocemos en ese ámbito. Negativo, yo no soy ese, negativo, no sé, a mí me llamaron, entré a una casa, no, había miles de gente, se me dijo, ¿por qué no le trajeron a esa gente y a mí nomás me llevan? ¿Esta arma de fuego es tu propio? ¿Cómo va a ser de mí? Yo soy asaltante, ¿cómo voy a usar esa clase de porquería? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos al informativo del mediodía. Bien temprano, Oscar Rodríguez estuvo por el Mercado 4. Los permisionarios le pidieron limpieza, seguridad y también que desaparezcan las conexiones clandestinas. El intendente reelecto, por su parte, prometió soluciones a corto plazo. También nosotros pedimos que cada permisionario, así como se queja, también nos ayuden y cumplan y respeten los límites establecidos. Los ratones te invaden, a veces te mueren los cables de tu heladera. Vos te das cuenta, ole algo quemado y venga detrás de tu heladera que el cable se está prendiendo. Lleno de ladrones. Ojalá ella por añadir como se ve porque la uva y el coave. Aunque están en dos ya pues invade. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Al ataque con las chicanas, Hugo Javier González quedó sin juez. Aparentemente comenzaron con el operativo Salvataje del número 2. Mi cliente ha comparecido a la citación del juzgado. Se suspendió la audiencia a raíz de la inhibición del juez del MAS. Como todo ciudadano me constituyo a responder al llamado de la justicia. Hemos presentado todas las documentaciones que nos pidieron y vamos a ir colaborando con la justicia, razón por la cual estamos ahora. Todos somos inocentes. La propia Fiscalía habla de obra fantasma. ¿Cómo responde eso? Las obras están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con una intensa lluvia comenzamos el IDM. Granizos en esta madrugada en la zona de Campo 9, Caguazú, y en consecuencia también hubo destrozos. Hay un aviso meteorológico vigente para esta jornada. Parece nieve. Cayó todo también ahí. Nada, hielo en la cana.
Arrancamos con el desarrollo de las informaciones. Recuerdan que hace algunos días la Fiscalía de Crimen Organizado había allanado la sede de Dimabel luego de que se detectaran que el poder del crimen organizado se encontraron armas que supuestamente estaban depositadas en esta unidad militar. Ayer de vuelta se realizaron operativos en el marco de la investigación y terminó con la detención de 3 efectivos militares. Saltan más irregularidades en torno a las armas depositadas en la sede de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, Dimabel. En un nuevo allanamiento a la sede castrense, fiscales de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y la Policía Especializada pudieron constatar nuevos hechos fuera de la legalidad. Ya en un primer allanamiento realizado el pasado 4 de octubre, los intervinientes habían detectado un importante faltante de armas de una causa derivada de un operativo contra el crimen organizado en el año 2018. No se habían hallado 6 pistolas y otras presentadas no correspondían a dicha causa. 7 de estas 8 armas que la Dimabel nos envía en fecha 6 de octubre no correspondían a la causa 8.294 del 2018. Entonces con esto estamos corroborando un faltante importante de armas, no solamente la que encontramos en otro procedimiento y las que fueron sustituidas con armas de otras causas, sino que también hubo un reemplazo por parte de Dimabel, ¿verdad?, de 7 armas nuevamente de este grupo. Y lo más grave del caso que en su mayoría estas armas eran del sistema de Airsoft, o sea, de aire comprimido. Ni siquiera son consideradas armas de fuego. Luego Dimabel había completado la entrega del material bélico requerido por la Fiscalía, pero tras una pericia técnica se detectaron nuevas irregularidades y hasta la presencia de réplicas de armas que nada tenían que ver con las depositadas en custodia en la sede militar. Situación que desnuda el descontrol y hasta hechos de corrupción que imperan en la sede militar intervenida. El resultado de todo de esta pericia, que para nosotros fue lo más importante dentro de este trabajo, se pudo determinar con exactitud y sin lugar a equivocaciones, ¿verdad?, que nuevamente se trataba, ¿verdad?, de una pistola, la misma pistola que había sido en el 2018 incautada, luego en Luque en el 2021 en marzo, nuevamente era la misma pistola otra vez en Dimabel dentro de otra causa, en octubre de este año. También se presentó un fusil similar correspondiente a otra causa. Verificamos también que varias de las armas que fueron analizadas tenían borrado los números de series que eran de nueva data, y eso fue también un elemento muy importante porque a simple vista se podía notar que varias de estas armas no tenían ningún vestigio de tiempo o de oxidación en ellas, sino que eran rastros nuevos. Las armas de fuego no se encontraban en el estado en el que fueron depositadas. El fiscal Marcelo Peche expresó la seria preocupación institucional, pues no solo se pudo verificar el faltante de gran cantidad de armas que pudieron haber ido a parar a manos del crimen organizado, sino también groseras adulteraciones de las mismas detectadas con las intervenciones realizadas. Realmente no se trata solo de faltantes en la entidad que debe custodiar estas armas, que son aquellas incautadas y comisadas, y que debería generar una seguridad plena para los operadores del sistema judicial, sino que también tenemos adulteraciones, tenemos partes del sistema de disparo que ya no están ensamblados, han remitido armas pertenecientes a otras causas, inclusive fusiles que son de uso privativo de los órganos de seguridad del Estado, y lo que parecería ser totalmente inverosímil, hasta armas del sistema Airsoft o a aire comprimido. Entonces realmente esto adquiere una envergadura muy importante en lo que es la persecución penal. Como resultado de la intervención fiscal policial, se dispuso la detención de 3 militares asignados a la custodia de las armas depositadas en Dimabel, quienes pasarán a ser procesados por 2 hechos punibles relacionados a la situación constatada. Ya a la fecha, los suboficiales de material bélico Rodrigo Eugenio Arrúa Moreno, Octavio Daniel Arrúa Jiménez y Milciades Miranda Cáceres. Estamos formulando imputación en los próximos minutos por los hechos punibles de quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas, porque la Dimabel es la institución
rectora en cuanto a la autorización del uso de armas, de la tenencia de armas, del registro, de la fiscalización, de la comercialización, importación y del resguardo también. Entonces, si esta es la realidad, realmente creo que a nivel Estado debemos asumir muchas y mejores medidas para tener un apoyo importante en lo que es la lucha contra este ilícito penal. Los intervinientes también inspeccionaron las viviendas de los militares de Dimabel, Rodrigo Arrúa Moreno y Milciades Miranda Cáceres, que se encuentran en Capiatá y Lambaré, respectivamente. En la conferencia de prensa explicaron que hasta el momento el ex director de la Dimabel, Pedro Rubén Vallejos, quien fue sustituido por la desaparición de las armas, aún no está siendo investigado. Sin dudas un tembladeral en las Fuerzas Armadas de la Nación después de este último procedimiento. La gran pregunta es si están bajo sospechas a la mira del Ministerio Público, la Fiscalía, los altos mandos, porque hasta ahora son 3 suboficiales quienes finalmente tendrían que responder por este gravísimo suceso. Colexa, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Así es, Roberto, buenas tardes. Se prosiguen las investigaciones y definitivamente la Dimabel está en el ojo de la tormenta. Hoy le dimos seguimiento a este caso con todo lo que tiene que ver con el resultado de estos allanamientos que se dio, por cierto, esta importante aprehensión. Son 3 los suboficiales de la Dimabel aprehendidos que hoy se fueron para poder prestar declaración indagatoria en la unidad de la fiscal Alicia Saprissa, que es la agente fiscal interviniente precisamente. Estamos viendo el momento en que estaban aguardando ser llamados, sin embargo, ya adelantamos que por recomendación de los asesores jurídicos de la Dimabel, estos se abstuvieron de prestar declaración. Ahora, la pregunta es, ¿cómo inició la investigación con respecto a las sospechas de que se estaba dando una fuga de armas incautadas que estaban depositadas en Dimabel? En el mes de marzo de este año, la Fiscalía y la Policía Especializada en Crimen Organizado hizo un allanamiento en Luque, donde lograron la aprehensión de un joven de Horqueta que formaba parte precisamente del esquema del narco Zamora. De su poder se había incautado una pistola que, por cierto, después de las pericias se determinó que ya había sido incautada en el año 2018 y que en teoría tendría que haber estado bajo el resguardo, bajo la custodia de la Dimabel. Eso fue lo que precisamente terminó alarmando a las autoridades y apuntaron el ojo investigativo hacia esta institución castrense, donde posteriormente, el 3 de octubre, se constituyeron a los depósitos de Dimabel y allí finalmente se registró, se detectó este importante faltante, este lote que ya había sido incautado en el año 2018 mediante un procedimiento contra el crimen organizado, donde precisamente estaban buscando a integrantes del esquema de Marcelo Piloto. Supuestamente en ese año 2018 este grupo que fue desarticulado tenía la intención de rescatar a Marcelo Piloto y es allí donde se había incautado este arsenal que fue posteriormente llevado para ser guardado en Dimabel y que se dio precisamente estas modificaciones. Lo que se sospecha es que posiblemente estas armas hayan sido vendidas al crimen organizado. Con respecto a estos detenidos, hoy fuimos para conocer un poco más sobre sus responsabilidades. Hablamos con la fiscal Alicia Saprissa y nos explicó que de momento todos los indicios, todos los elementos apuntan directamente a estas personas porque eran las encargadas directas de este depósito donde tenían que estar guardadas todas estas armas incautadas en estos procedimientos anteriores. Vamos a repasar lo que decía la agente fiscal. Bueno, 2 de ellos fueron imputados por quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas, que serían Milciades Miranda y Rodrigo Arrúa. Y uno de ellos por quebrantamiento del depósito, que es Octavio Arrúa, hermano de Rodrigo. Ellos son los que de manera, vamos a decir, inmediata y directa tenían responsabilidad de todo lo que hace al depósito fiscal de la Dimabel. En base a las resoluciones, una parte ya nos fue entregada por Dimabel el 5 de octubre cuando nos constituimos en el allanamiento. Ya nos entregaron una resolución en ese momento de quiénes habrían sido. Luego volvimos a pedir una ampliación de más detalles porque nosotros teníamos ya trazada una línea de tiempo y necesitábamos establecer la responsabilidad dentro de esa línea de tiempo. Una vez corroborado eso, porque notamos también la responsabilidad de Octavio Arrúa, como dije, que fue ya un antiguo jefe que llevaba varios años ya como jefe del depósito fiscal de Dimabel, y él es el que este año le habría puesto en su reemplazo, o sea, fue designado en su reemplazo justamente su hermano. Esas situaciones puede corroborar efectivamente con los documentos que arrimó Dimabel en su momento,
Y bueno, fueron ahora imputados ellos como los primeros responsables, vamos a decir, más directos de estos hechos en particular. Estamos hablando de militares que se entiende, todos deben tener cierto conocimiento básico de armas, más todavía encargados de depósito, y uno en particular que incluso creo que es perito en armas de fuego y en balística. ¿Se vendieron esas armas? Y bueno, esa va a ser nuestra sospecha prima facie, porque ya de hecho encontramos en manos de un sicario, ¿verdad? Por decirlo, una persona vinculada a hechos de sicariato, una de ellas. El resto de las armas, bueno, vamos a ver dónde estarían. Va a haber una nueva requisitoria para Dimabel en ese sentido, pero deberían de haber ya enviado y presentado al momento del allanamiento. Estos son los que para nosotros serían los responsables de manera más directa. Obviamente ahora se abre otra arista más investigativa que bueno, seguramente próximamente habrá alguna definición en ese sentido. Octavio Arrúa era jefe de depósito y encargado adjunto era Milciades Miranda. Entonces, al asumir Rodrigo Arrúa este año en reemplazo de su hermano Octavio, asume también obviamente como jefe encargado del depósito. Y se mantiene Milciades Miranda siempre como un adjunto encargado del depósito. Bueno, por supuesto que también nos anticipaba la agente fiscal Alicia Saprissa que la investigación no solamente se va a centrar en estas 3 personas, porque la responsabilidad no se puede delegar solamente a estas 3, atendiendo a que se trata de una responsabilidad institucional, Roberto. Claro, uno de entrada puede decir 3 suboficiales, así porque sí nomás, en un organigrama tan complicado, tan estructurado, tan verticalista como el de las Fuerzas Armadas de la Nación, difícilmente hayan operado per se, así como que con autonomía. Entonces, muy importante, de por allí es la punta del ovillo, la fiscalía que tiene que avanzar, que tiene que insistir, está aquello de fuerzas obedientes no deliberantes, pues se exponen a muchos años de pena, así que es muy importante que ellos empiecen a cantar, a colaborar con la justicia. Y por el otro lado, está aquello de la acción y también la omisión, Colexa, o sea que como mínimo el excomandante tiene que asumir entonces su torpeza, si es que como en un mercado persa esto se daba, porque hablamos de sustitución, hablamos también de armas desarmadas. Exacto. Y todo eso con vinculación directamente con actores del narcotráfico, ¿no? Exacto, el crimen organizado que por lo visto permeó también en las fuerzas de la nación, porque prácticamente hicieron lo que quisieron con estas armas que tendrían que haber sido resguardadas por esta institución castrense. Bueno, son los 3 que por ahora ya están de las Fuerzas Armadas procesadas, o hay otros actores vinculados. Son los 3 de momento por que ahora están ya imputados. Ajá. Exactamente, están siendo investigados de manera directa en cuanto a sus responsabilidades, porque eran los encargados del depósito. Eso decía Saprissa, o sea que eran los encargados directos. Un depósito que, por cierto, tenía cámaras que no estaban en funcionamiento y que, por cierto, supuestamente no se tenía esa información de que no estaban funcionando las cámaras. O sea que acá hay mucha responsabilidad que, por supuesto, uno presume que no sea solamente la de estos 3. Claro. No, y aparte que decía también el fiscal interviniente Pechi que son como 15.000 armas, ¿sí?, vinculadas a diversos hechos punibles. El Ministerio Público que también tiene que saber dónde está depositando su evidencia, porque al fin y al cabo la Fuerza Armada está, pero es muy importante hacer también el seguimiento secuencial, porque esto significa una mayor infraestructura, el seguimiento tecnologizado, y ya quedó demostrado que evidentemente se presenta muy vulnerable y permeable. Exacto, y por último nada más para cerrar, atendiendo a que el director anterior ya fue destituido por el caso del cuádruple homicidio, que recordemos se encontraron los proyectiles que eran propiedad de las Fuerzas de la Nación que estaba a cargo de la Dimabel, ahora también posiblemente forme parte de la investigación de este caso. Podría también... O sea que yo nomás digo, y el sentido común responde a este tipo de disyuntiva de preguntas, finalmente hay que convocar desde el primero hasta el último. ¿Por qué? Porque finalmente se generan fundadas sospechas y estamos hablando de hechos gravísimos y no solamente de porque al hacer el inventario vaya uno a saber, ¿verdad? Desde el año 2018. Desde el año 2018. Sí, bueno, señor. Gracias, Colex. Ahora seguimos con Violeta. Adelante. Así es, vamos a hablar un poco de esta mujer que fue detenida en pleno aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, una joven que tenía en su maleta cocaína. Ella pretendía viajar a Madrid, España. Su equipaje fue sometido al control por rayos X, observándose paquetes extraños en el interior. Posteriormente, el can detector de drogas, Bono, reaccionó en forma positiva. Luego de la verificación de la carga, se confirmó que en el doble fondo de la maleta había 3 paquetes con 2 kilos, 108 gramos de cocaína. Ella quedó detenida, su nombre es Dulce Fernanda Mereles Figueredo, de 23 años, oriunda de Itapúa, quien nunca antes salió del país y su pasaporte fue expedido el mismo día de su viaje a España. Personal de la DINAC
detectó algo sospechoso en una maleta. Alertó al personal de la SENAT que se encontraba realizando también controles. Se llevó esa maleta a realizar un control exhaustivo en el sistema de rayos X y se detectó que habían elementos extraños. Ante eso también se dio participación al CAN detector de drogas Bono, quien reaccionó en forma positiva. Y ante esa situación se comunica el hecho a la fiscal Elba Cáceres, quien se hace presente aquí al aeropuerto. Y en presencia de ella justamente se revisa esta maleta, encontrándose 3 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, más de 2 kilos de la sustancia. Y se identifica a quién sería la responsable, quien realmente llevaba, era una maleta de mano, un bolso de mano, una mujer paraguaya de 23 años, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid, España. ¿Era la primera vez que la mujer viajaba al extranjero, Francisco? Sí, en base a los datos que pudimos colectar, es la primera vez que ella viajaba. Es más, el pasaporte que ella tenía fue emitido el día de hoy, ¿verdad? O sea que prácticamente horas antes nada más de volar, ella consiguió su pasaporte. ¿Qué mencionó ella con relación a todo esto? No, realmente no mucha información. No pudimos cotejar muchos datos con ella. Sí sabemos que es oriunda de la zona de Itapúa y tenemos indicios de que pudo haber sido reclutada, por llamarlo así, por una estructura criminal que operaría en la zona del Alto Paraná. ¿La mujer sería de escasos recursos? ¿Fue traída bajo engaños a la capital? Mira, acá es bastante relativo. Nosotros no creemos que sea bajo engaños porque es evidente que tenía conocimiento aparentemente de lo que estaba realizando. Sí que detrás de esto hay estructuras muy poderosas que se dedican a reclutar a jóvenes principalmente, endulzándoles con las promesas de dinero fácil para realizar este tipo de tareas, siendo que la responsabilidad prácticamente es asumida por las personas que realizan la actividad transportando estas drogas. La mujer está embarazada, ¿verdad? Sí, alegó ella eso, que se realizó una prueba y está embarazada de 2 meses. Es una mujer joven, 23 años, y bueno, está ya a disposición de la fiscal Elba Cáceres. Continúa la intensa lluvia a estas horas aquí en la zona de Sajonia. Hay un aviso meteorológico que está vigente y también les tenemos que decir que fue una madrugada de destrozos, donde en Caguazú, específicamente en la zona de J. Eulogio Estigarribia, Juan Manuel Frutos y también Vaquería. Tomamos el ambiente de esto, a ver. Parece nieve. Cayó todo también ahí. Preparar, Coleman. Batalla en el hielo. Nada, hielo en la cana. Parece nieve. Cayó todo también ahí. Preparar, Coleman. Batalla en el hielo. Como les decía, centenares de familias se vieron afectadas, principalmente en todo lo que tiene que ver con sus producciones por la caída del granizo y persiste este aviso meteorológico. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y alta probabilidad de caída
de granizos. Esto que ya se reporta en distintos puntos del país. Los departamentos afectados van a ser Concepción, el sur de San Pedro, centro y este de Caguazú, que era lo que ya estábamos viendo, Alto Paraná, Amambay, este de Canindeyú, Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay y centro y sur de Boquerón. Pero vamos a escuchar también lo que decía el meteorólogo Juan Vázquez al respecto. Tuvimos un temporal en la zona de Campo 9, se registraron milímetros de lluvia, según datos de la estación Sommerfield, de 25.4 milímetros, y se reportaron también una gran cantidad de caída de granizos que prácticamente afectó bastante el sector productivo de esa zona, ya que hay bastantes zonas de cultivo, especialmente la agrícola, y esto se debe a nubes de tormentas, especialmente las cumulonimbus, que son grandes extensiones de nubes verticales que producen esta clase de fenómenos, en este caso de granizos, debido al aire frío que se encuentra en estas nubes. Ya congela el agua, entonces ya no puede soportar y cae por gravedad. Entonces una gran cantidad cayó en esa zona y eso es lo que reportamos en cuanto a eso. Los granizos son característicos por producir bastantes daños, especialmente en los cultivos y en algunos tipos de construcciones también, dependiendo de la dimensión de los granizos. En este caso, los granizos reportados no son de una gran dimensión, pero sí de una gran cantidad que cayeron en esa zona al menos. ¿No se descarta que estas condiciones puedan seguir en esta zona del departamento, en otras partes? Bueno, según reportes de la Dirección Meteorológica e Hidrológica, al menos el ambiente inestable se mantiene en la zona céntrica, en este caso de la región oriental, y también más al norte del Chaco, en donde se están enfatizando más las tormentas y las precipitaciones también, pero no así en la región oriental, que estamos teniendo en este caso algunos chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas que se estarían dando en todo el día de hoy. Prácticamente eso es lo que estamos teniendo en cuanto a informaciones. Quiero que me llame, salga afuera mi hija, por favor. Soy el doctor Ariel Preda, jefe de terapia de UTI acá de Ingavi. Supuestamente para conseguirnos terapia, pero se comunicó con ella pidiéndole la plata, ¿verdad? Un 600, con nuestra desesperación de conseguir. Mi hermana se fue y le hizo el giro de 600. Me percaté, tenía una pistola, ¿verdad? Y ahí, con el susto, agarré todo lo que tenía y le fui a hacerlo. Hace aproximadamente 25 años que le conocemos en ese ámbito. Negativo, yo no soy ese, negativo, no sé, a mí me llamaron, entré a una casa, no, había miles de gente, se me dijo, ¿por qué no le trajeron a esa gente y a mí nomás me llevan? ¿Esta arma de fuego es tu propio? ¿Cómo va a ser de mí? Yo soy asaltante, ¿cómo voy a usar esa clase de porquería? Ya en instantes con ese tema, vamos ahora a hablar de lo que ocurrió lamentablemente en el interior del país, un intento de feminicidio y posterior suicidio, en General Aquino, departamento de San Pedro. La policía recibió una llamada y acudió a una vivienda en donde se encontraron con una mujer tendida en el suelo con una herida directamente hecha en la cabeza. Ella fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial. Fue identificada as una mujer de 48 años de profesión docente, en tanto que su concubino fue hallado colgado sin signos de vida en una habitación de la parte trasera de la vivienda. Daniel Alcaraz, de 51 años. En principio, y la investigación apunta a que el hombre intentó matar a su concubina y al creerla muerta decidió quitarse la vida. Mediodía en la República del Paraguay. Rápidamente vamos hasta el Alto Paraná, Ciudad del Este, un operativo que se sustanció en el transcurso de esta mañana con intervención de la policía
y la Fiscalía Antisecuestro. Joel, contanos de qué se trató el procedimiento. Buenas tardes, adelante. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes de todo el país. La comitiva llegó hasta esta vivienda perteneciente a Diego Armando Pérez, presunto líder de los robacoches, quienes se alzaron con 6 vehículos de una playa de auto en Caazapá el pasado mes de mayo, de acuerdo a los datos de los investigadores. Evidencias se encontraron en el interior, como por ejemplo algunos bidones de combustibles, la vestimenta que utilizaron también para este hecho, y parte de algunos vehículos también que incautaron según los investigadores. Diego Armando Pérez ya fue detenido el pasado 2 de noviembre justamente con el vehículo que también utilizaron para llegar hasta esta playa de auto. Escuchamos al fiscal José Núñez dando algunos detalles de esta investigación. Se pudo a través de circuitos cerrados identificar a un vehículo que encabezó la caravana, y tal es así que a través de una orden de incautación y búsqueda de localización de vehículos pudimos dar con el vehículo de la marca Toyota Noah, furgón, que repito, en el circuito cerrado que tenemos hasta la ciudad de Naranjal inclusive, se nota cómo va encabezando la caravana. Una vez localizado el vehículo, se pudo detener a la persona al mando, quien se identificó como el poseedor del vehículo con un contrato privado que data del mes de abril, un mes antes del hecho. A partir de ahí se realizaron averiguaciones respecto a esta persona, constatamos que tenía antecedentes y tal, así que tuvimos que ordenar su detención para someterla a la investigación, y es ahí donde, haciendo uso de su derecho a defenderse, comentó que él efectivamente fue el que manejaba el vehículo, y ese es el momento en que estamos haciendo el allanamiento de su domicilio y encontramos evidencias muy importantes, como por ejemplo los 2 bidones que se utilizaron para poder proveer de combustible, presumimos para proveer de combustible en los vehículos. También presumiblemente la ropa que tenía puesta en el momento del hecho. También algunos caños de escape en el cual se denota el trabajo del corte que se hacen para robar catalizadores. Entonces eso es lo que ahora estamos haciendo, este acto procesal, para recabar más evidencias y tratar de llegar a las demás personas, los demás autores, que presumimos son de 5 a 6 personas. Es decir, doctor, se hallaron indicios, evidencias contundentes, digamos, en relación a ese caso específicamente en esta vivienda. Según la teoría del caso que vamos sosteniendo, son bastante importantes para nosotros esas evidencias, que obviamente iremos cotejando para ver si son pertinentes para aclarecer el hecho. ¿Cuántas más personas estarían vinculadas al hecho, doctor? Y manejamos 5 a 6 personas más que participaron del hecho. ¿Serían acá de la zona de Alto Paraná? Presumiblemente son de aquí de la zona de Alto Paraná. Bueno, esta banda aparentemente se dedica a robar los vehículos y también parte de los vehículos son comercializados en el mercado negro, pero son especialistas en el robo de catalizadores de vehículos, que incluso también ya realizaron la zona este del país, el Chaco paraguayo y otras ciudades del territorio nacional. Para los investigadores es una pieza clave. Diego Armando Pérez, el detenido. De allí se están buscando también a más implicados. Ellos en caravana salieron de esta playa de auto, trajeron el vehículo y aparentemente desarmaron para nuevamente comercializar. Escuchamos al oficial Edgar Galeano. El hecho en sí ocurrió en el mes de mayo, fines de mayo, en horas de la noche. Nosotros hicimos un seguimiento de la cámara de circuito cerrado, por donde presumiblemente a través de trabajo de inteligencia pudimos recabar de que estos vehículos se dirigieron en caravana hacia la zona de Ciudad del Este. De ahí nosotros partimos con personal de investigaciones de Caazapá, Inteligencia Naranjal, quienes facilitaron videos de circuito cerrado de la zona, donde nosotros ahí pudimos ubicar el vehículo en el cual se había trasladado las personas para realizar el hecho. Ese vehículo fue visto el día del hecho, en horas de la tarde, cruzar de la zona de Ciudad del Este hacia San Juan, y posterior, en horas de la madrugada, pasada la medianoche, ya la caravana encabezada por el mismo vehículo, siguiendo los 6 vehículos con dirección nuevamente a Ciudad del Este. De ahí fue que nosotros realizamos el trabajo investigativo. El día de la fecha estamos allanando la vivienda de que sería el propietario, quien también, con los datos de inteligencia que nosotros manejamos, se dedicaría también al robo de catalizadores en la zona, inclusive en otras partes del punto del país.
El vehículo Noah, marca Toyota, que estaba al mando de Diego Armando Pérez, fue detenido justamente en la zona del kilómetro 30 el pasado 2 de noviembre. Investigadores buscan a integrantes, 5 aproximadamente, de esta banda que podrían también ser detenidos en las próximas horas. Bueno, 2 hechos concretamente, Joel, que tuvieron su origen, su epicentro en zona de Cazapá, con derivación en el Alto Paraná. Recordás ayer la balacera en el centro comercial de San Juan de Nepomuceno con un herido que fue atendido en un hospital de la zona. Joel, muchas gracias. Hasta otro momento, como siempre, excelente el trabajo. Adelante, Amal. Gracias, Roberto. Y vamos a seguir hablando de hechos de inseguridad y en este caso ya con nuestra compañera Judith Colexa para hablarnos de lo que pasaba en una estación de servicios también en Capiatá, Judith. Así es, Amal. Incluso tenemos imágenes de circuito cerrado que vamos a repasar con ustedes para que vean la gravedad de este asalto, la violencia con la que actuó este solitario delincuente que llegó en horas de la mañana del domingo, cerca de las 10 aproximadamente, hasta esta estación de servicios, el emblema Compasa, que está ubicada sobre la avenida Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá. Ahí estamos viendo que los empleados estaban verificando la máquina expendedora de combustible. Está el guardia de seguridad, uno de los playeros y quién sería el administrador de esta estación de servicios. Mira, de repente son sorprendidos por un asaltante que llega precisamente por atrás. Ellos ni siquiera se dan cuenta del momento en que desciende la motocicleta porque su cómplice le estaba esperando metros más adelante para que concrete el robo y finalmente se den a la fuga. Se alzaron con la billetera del administrador, su celular también, así como con la billetera del playero. Más de 1 millón de guaraníes es en total el robo concretado por este asaltante, que ya fue visto aparentemente en imágenes de circuito cerrado de otros asaltos, pero acá lo cierto es que terminó también concretando este asalto acá en zona de Capiatá. Vamos a escuchar lo que decía don Cristino, que es el guardia de seguridad de este surtidor con respecto a este robo. Máquina mexicana, vamos a el número mío, sacar compañero, venir a la jefe. Oye, vi la huerta, vamos a llegar a tu velo, a atropellar en el encuentro moto, igual, güey, vamos a estar la socio, la. Ojalá, oye. Dere, me curigendi, es alan de jefe. Sí, los tres veces, mi día. Directamente la jefe, pero un cañonazo, de asalto y ale de paquete, a niño bobo y nadie dice, ale, a mí me puedo llamar. Y cuando yo veo patrón, ale, de paquete, a niño bobo y nadie dice, yo voy a paso, arma, va, patrón, no es la billete, y tú se ves ahí en el teléfono. Con lo de cosas, y con el niño está, y nos vamos a ver una vez, y tenía que haber llevado. A ver, soy la billetera. La billetera ahí. La pesa y las decoramos en un guare. No, esa ahí así de espalda, a veces ahí me subí. Ahora tú ocupé yo lo ahí, justo ahora tú ocupé yo lo ahí, pero año pico ahí. Año y tengo, solamente año tengo la moto ahí vamos y tengo. O sea que hoy otro la va a acompañar, su Pepe Oruce. Moto ahí Oruce, moto ahí que la seguramente va a estar, pero yo llevo ahí más, monto y socio. La perjuicio, pero vamos a la plata ahora pues aproximadamente, don Cristino. Pegó 1 millón y la hora, ¿cuál que la iba a ver? Jefe, me parece que es 1 millón y la billetera, y 2 millones y por ahí la hora gente y celular, costoso el celular, claro, lindo celular. Don Cristino, es una bella saltada. Son 3 veces ya el domingo. 3 veces ya con. Primero. En poco tiempo. Casi 22 días a huevo ya cogimos. Ya yo pues cuité, ya es peligroso, Ya fue la pena denuncia. Yo ya fue paisteo la policía mía, que ahora para sacar la video, me ahora paisteo y este güey que la sorprendente, no hay que ir a el delincuente venga. Bueno, mira acá hablan de compañeros de ahí, con playero allá, lo hay mondazo y la billetera de así mismo. En Huepotía, sí, cuando yo le quería mirar y viste que acá estaban los niños, justito acá. Y yo le miraba a los niños porque como su papá se estaba cayendo ya en el suelo, miramos por los niños y para que no se vayan, entonces no hicimos nada. Y yo al mirarle al señor me pegó 2 veces y volví otra vez a mirarle y ahí me volvió otra vez a pegar. ¿Te pegó aunque vos no te hayas resistido? Así yo estaba quedado, así mismo, mano abierta y solamente pidió celular, billetera. Y después el monto de la caja, tráeme el paquete, así decía. ¿Se llevó también eso? No, ¿Solo la billetera? Solo la billetera. ¿Y después qué hizo? ¿Subió a bordo de la moto y se fue otra vez? Después se fue a la moto otra vez. ¿Qué saben de ellos? ¿Ya se le identificó? ¿Ya se le agarró una pico ahí? Nada, no sabemos todavía de ellos. Nada. Hasta el momento nada.
Bueno, el testimonio de don Cristino y don Benicio que nos relataban el momento que les tocó vivir como consecuencia de este asalto que ocurrió el domingo pasado, pero hay información, Amalia, de que este mismo asaltante habría concretado otros robos en los días siguientes. Se contaría incluso con imágenes de circuito cerrado. ¿Qué es lo más llamativo de esto, Judith? Que para la Policía Nacional, Juan José Gil, este delincuente, ya es muy pero muy conocido, y hace 10 días nada más que él salió de la cárcel. Lo cierto es que ayer nada más ya protagonizaba este hecho sumamente violento en este local de venta de celulares. Exactamente, en instante vamos a ampliar también. Vamos a ir ampliando esta información porque tenemos algo de último momento con nuestra compañera Blanca López y tiene que ver cómo avanzan las investigaciones con respecto al crimen de este alemán y así también su hija. Blanca López, contanos. Fiscalía Adjunta, Área Central Norte. Estamos abiertos para las preguntas que nos quieran hacer. Hasta el momento, ¿cuál sería el móvil del crimen y la implicancia de cada uno de los detenidos en este terrible homicidio? El homicidio que nos toca investigar a través de un equipo de trabajo conformado por la Fiscalía Adjunta, hemos hecho avances muy notorios en la investigación y hemos llegado a tener supuestos autores que están en investigación ahora, que nos llevan a allanamientos realizados en donde incautamos varias armas y otros elementos como computadoras, celulares, que nos van a llevar al esclarecimiento de los hechos investigados. El fin de nuestra investigación van a ir explicando acá las señoras agentes fiscales que me acompañan con los nombres respectivos para un mejor esclarecimiento, porque son ellos los que están llevando la investigación. Junto Edgar Augusto Moreno, fiscal Sandra Lede. Sí. Con respecto al móvil del crimen que se maneja hasta el momento, la hipótesis principal. Sí, habíamos iniciado la investigación enviando algunos oficios, averiguando con algunos testigos, personas que trabajaban en el lugar, personas que viven cerca de la casa de la víctima en este caso. Y también seguimos mucho las publicaciones de la prensa, no podemos desmerecer también de que siempre estamos atentos también a cualquier publicación. Tratamos de analizar también la conducta y el actuar de cada una de las personas que iban apareciendo en las escenas. Y habíamos llegado a la conclusión acá con el fiscal adjunto y con la doctora Blanca de que tenían que ser personas allegadas a en este caso a las víctimas. Fue así que tratamos de deducir cuál sería el móvil del hecho, del por qué tenían que haber asesinado a la hija del señor Bernard y al señor Bernard también. Entonces creímos, bueno, sería una limpieza de evidencia para que no sean reconocidos, entonces podrían ser personas que puedan reconocerlos ya que eran allegados a la familia. Es así que decidimos llevar la investigación hacia las personas cercanas a él, hacia las personas que serían, como ellos se autodenominaron, amigos del señor Bernard. Entonces realizamos 3 allanamientos, 2 de ellos en simultáneo. En uno de ellos acá la colega Blanca realizó el allanamiento en la casa del señor Folter, amigo del señor que también había conversado, dialogado inclusive ese día del hecho con la prensa. También realicé el allanamiento en la casa del señor Ives, que había sido anteriormente amigo del señor Bernard y habrían tenido ya unos problemas. Inclusive solicitamos a mesa de entrada al Ministerio Público informes para ver la cantidad de denuncias que existían ya entre ambas personas y los inconvenientes de larga data ya tanto en el ámbito civil y en el ámbito penal, y también apuntamos la investigación a él. Entonces, al realizar los allanamientos, también aparece en escena el señor Stephen, que también había dialogado con
en este caso con la prensa, y había sido el que encontró el cadáver en aquel momento y había dado aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Entonces, al realizar el allanamiento también encontramos de que el mismo había escondido dentro de su propiedad, dentro de un matorral, un arma sin registrar, que también nos llamó mucho la atención. Inclusive en el momento en el que acá el Ministerio Público, la colega Blanca Aquino estaba haciendo uno de los allanamientos, el señor Stephen se acerca hasta el lugar en donde se estaba realizando el allanamiento y esconde un arma frente a la comitiva, en las narices de la comitiva. Trata de esconder porque en realidad no cumplió con el cometido. Esconde un arma del vehículo del señor Folter, pasa a su vehículo personal, un arma que justamente coincide con el calibre de uno de los proyectiles que había recibido impacto de bala el señor Bernard, la víctima. Entonces, en ese momento también la fiscal Blanca Aquino ordena la detención del señor Stephen y se continúan los procedimientos allanando la propiedad del señor Stephen. Tenemos incautado una docena de armas, tenemos incautado varios violines y creemos que hasta el momento lo que está cobrando más fuerza es que el móvil del crimen sería el fines de robo. Con relación a los violines que pertenecían a la víctima, ¿serían estos que fueron incautados en la casa del señor Volker? Mire, la investigación recién inicia, no tenemos todavía certeza de quién sería el propietario de los violines. Presumimos, porque todas son presunciones e indicios lo que estamos colectando en esta etapa investigativa, que serían de la víctima, y presumimos que esos violines tendrían un valor y que lo que se estaría buscando son los certificados de autenticidad de estos violines. No sabemos todavía qué procedencia son los violines, qué marca, quiénes serían los creadores de estos violines. Sí tenemos conocimiento a través de testigos, inclusive músicos, especialistas en el tema que hoy prestaron declaración en el Ministerio Público, que también están colaborando con la investigación, que justamente una de las personas de la cual era la víctima le había vendido también un violín a este músico, nos comentó de que efectivamente la víctima tenía violines, inclusive partes de violines de gran valor, inclusive restos fósiles, cosas de valor que podrían ser el móvil del crimen. O sea que podrían ser varias cosas, podrían ser los certificados, podrían ser los violines, podrían ser otros valores, pero sí el señor se encargaba, se dedicaba a restaurar cosas antiguas y a la compra y venta de antigüedades. ¿Cómo asentaron en el acta qué tipo de violines son los que están llevando, sobre todo por la valoración? Porque se hablaba de un Stradivarius que podría costar hasta 30 millones de dólares y de otros tipos de violines que podrían costar entre 3.000 a 6.000 dólares, uno de ellos exhibido en el Facebook. ¿Ustedes tienen la marca de eso o no han tocado todavía porque eran un luthier? No, justamente nosotros como te digo, no conocemos, necesitamos justamente una valoración que unos expertos nos hagan, tasen y describan si son, porque también tenemos imágenes del Facebook donde él ofrecía, creo que era un violonchelo, no un violín, sí, que también está desaparecido, que creo que uno de ellos tiene el valor de 500.000 euros. Sí. Entonces eso también tenemos en cuenta, ya pudimos comparar y cotejar si era el mismo que estaba exhibido en la foto, no es por el tamaño, podemos ver, pero sí. Pero los violines que incautamos son pequeños, así mismo como se incautó, porque todos están en caja, se hizo constar en acta y se guardó en la caja de seguridad del Ministerio Público, porque por seguridad tampoco nosotros podemos tener en nuestro poder esos violines. ¿Volker Granas pudo explicar de quién eran esos violines? ¿Tenía certificados de esos violinos? Justamente eso le va a explicar acá la doctora, que fue la que allanó esa parte que... Ya quiso abrirla. Sí. Nos llamó ayer la atención de que había una habitación que estaba herméticamente cerrada. Se le pidió que abra, dijo que no tenía la llave, que no tenía. Se le pidió cerrajero y para no forzar la puerta, y él se negó a
facilitarnos la apertura de la puerta, por lo cual se tuvo que utilizar la fuerza pública a abrir, y ahí nos sorprendió en una cama la exhibición de armas que tenía, ¿verdad? Una cantidad muy importante de armas, y también los violines que estaban todos en su maletín correspondiente, sin certificados. Eran solamente los violines en los estuches que corresponden a ellos, ¿verdad? No se puede verificar todavía, visualizar, porque los violines adentro tienen los nombres, el nombre y el año de la fabricación, ¿verdad? Eso todavía no podemos visualizar, no queremos tocar, ¿verdad? No queremos queremos que un experto mire eso, ¿verdad? Y que pueda, así como lo dijo la colega, verificar la autenticidad de esos violines y la antigüedad que pudieran tener. Volker Granas y Stephen York entraban y salían de la casa cuando estaba lacrada. ¿Usted, doctora, le autorizó para que ellos entren y salgan? Tenemos imágenes. Sí, Stephen se quedó ahí como encargado en esos primeros días. Se quedó él, pero no ingresar a la casa, sino al patio, hasta el patio. Porque quedaron todas lacradas, toda la casa y los contenedores lacrados. ¿No se pidió a la policía que haga esa tarea? Porque es una escena de crimen. Generalmente en la escena de crimen queda la policía. Sí, se pidió. Claro que sí que se pidió. Porque le vimos al señor Volker, el que tenía los violines, entrando y saliendo del patio ese jueves de la semana pasada, que nosotros estuvimos ahí. Claro que se pidió a la Policía Nacional vía oficio, ¿verdad?, que estuviera resguardado el lugar. En cuanto al problema en sí que tenía el señor Bernard con Ives, que este problema de larga data que ya incluso también llegó a judicializarse, por así decirlo, ¿cuál era el conflicto en sí? ¿Era también con relación a los instrumentos musicales? ¿O cuál era el trasfondo de este problema que tenían? Es bastante amplio el trasfondo, ¿verdad? Lo que tenemos como certeza es de que hubo un incendio en la casa de Ives, en donde el señor Bernard le había pedido que resguardara sus violines mientras él viajaba a Europa. Y al volver le informa a Ives de que se incendió la casa y que se quemaron todos los violines. Así que, según nos informan, Bernard empezó a revisar las cenizas que quedaron en el lugar y no encontró restos de los violines, por lo que ahí comienza una pelea entre ellos. Vamos a ir ampliando esto que tiene que ver ya con parte de las conclusiones que daba una de las fiscales con respecto a los allanamientos que se hicieron el día de ayer. Pero más temprano también nuestra compañera Blanca López lograba una entrevista con uno de los detenidos. De hecho, no estaba pensando, pero yo no quiero declarar si se puede. Estoy esperando a mi abogado para aclarar las cosas. Pero sí llevaste esa arma que podría ser el arma homicida. Yo no sabía que era un arma. Yo trasladé una caja negra del vehículo del señor a mi vehículo porque me pidió eso, por estupidez, sencillamente, y hasta ahí puedo llegar en este momento. ¿Quién contrató a los custodios que hoy tiene la hermana del señor Raymond Bredo? La hermana contrató. ¿Ella contrató? Sí. ¿A través de quién, si ella no conocía? ¿A través de la embajada? No, el contacto hice yo. ¿Vos hiciste? Sí. ¿Es una empresa de seguridad argentina? El dueño de la empresa aquí en Paraguay es un alemán. ¿Y ella es la que paga esa empresa de seguridad? Así mismo. Vos me dijiste que ella corría riesgo de vida. ¿En base a qué esa información? Es una sospecha que corre riesgo de vida. Si se ve el ocurrido con el señor Bredov, se teme que algo pasó que quizás vaya más allá porque no se ve como un robo. ¿Qué sabes de esos violines? Es cierto que tenía un Stradivarius que había sido subastado en Christie's. Eso desconozco, pero en su pasado él tenía muchísimos violines y no descarto la posibilidad que tenía también una vez un Stradivarius que se subastó. Pero desconozco esa historia, no sabría decirle algo así con fundamento, digámoslo. Stephen, aquel día que yo estuve enfrente de la casa y que ustedes ingresaron cuando la fiscal entregó la llave, ¿llegaron a sacar ustedes algo? Porque ustedes entraron, cerraron el portón y ahí es la gran preocupación porque fue un error la entrega de esa llave. No, nosotros no sacamos nada. Nosotros recibimos la llamada de la señora Sandra Ledesma, yo personalmente, que nos ordenó salir sin sacar nada y es justo lo que hicimos. Claro, pero eso fue después del mediodía. Ustedes entraron antes, cuando yo estaba ahí. La señora estaba revisando los contenedores
intentando hacer una precatalogización de las cosas que quiere llevar de vuelta a... No, bueno, tocar, mover, sí, claro. Yo no, pero la señora... No llevaron nada. No, claro que no. ¿Ella sabía de la existencia de esos certificados de los violines? ¿La hermana? Sí. Claro que sí. Sí sabía. ¿Estaban buscando eso? Miró por eso también, sí, claro. ¿No llegó a sacar los certificados? No, nada. Terrible es todo lo que pasó en torno a este crimen, el ensañamiento que hubo con ambos y evidentemente también hubo mucho sometimiento para que ellos puedan dar también información. Principalmente la joven, la adolescente que fue torturada y se presume que fue la última en fallecer, y de alguna manera eso demuestra cómo fue planificado todo esto, Amalia, y también de alguna manera la intención, y ellos tenían un objetivo claro que era acceder a eso que creían que tenía este ciudadano alemán. Y a propósito de este tema, sí, vamos a ir al comienzo de todo esto, porque ayer se realizaban allanamientos y cerca de las 3:30 de la tarde más o menos, empezaba en Areguá. Todavía no se sabía con exactitud qué había por detrás o cómo llegaron a la casa, pero con el transcurrir de las horas se supo qué había por detrás. En total fueron 3 allanamientos realizados por el equipo de investigadores. 3 alemanes surgen como sospechosos del atroz crimen que tuvo como víctima a otro ciudadano de la misma nacionalidad y a su hija adolescente de 15 años. Doble homicidio registrado el pasado 22 de octubre en la vivienda del extranjero en la zona de Patiño, jurisdicción de Itauguá. Además de los detenidos en sendos allanamientos realizados en los domicilios ubicados en Areguá, Patiño y zona de Pacaraí, permitió también la incautación de numerosas evidencias. Sin dudas, el procedimiento más importante y revelador se realizó en la residencia del alemán Volker Granas, de 58 años. Allí los intervinientes se incautaron de un lote importante de armas de fuego, de distintas características y calibres. Y lo más sorprendente fue el hallazgo en el sitio de este tipo de violines Stradivarius, que formaban parte del valioso acervo de colección que tenía en su residencia el asesinado alemán Bernhard Raimund von Bredow, de 62 años. Este tipo de instrumentos de cuerda, fabricados entre los siglos XVII y XVIII, pueden tener un valor de hasta 16 millones de dólares entre los coleccionistas exclusivos a nivel mundial. Es así que la hipótesis de la Fiscalía es que el crimen del alemán y de su hija adolescente tiene como involucrados a miembros de su entorno de amistad, y el propósito habría sido quedarse justamente con estos valiosos instrumentos, y que la víctima pudo haber sido sometida a torturas a fin de que revele la ubicación del certificado de autenticidad, documento imprescindible que requerían los criminales para luego poder vender los violines. En la casa del señor Ives, que era una de las personas que tenía ya un conflicto con la víctima. El segundo es en la casa del señor Volker, en donde encontramos también una gran cantidad de armas y violines antiguos. Y el tercero es en la casa del señor Stephen. Los 3 están detenidos. En la casa de los 3 hemos encontrado evidencia. El círculo está en este grupo. Por lo menos el móvil del crimen creemos que ya lo tenemos. La agente refirió también que todas las armas incautadas serán sometidas a peritaje, y los detenidos tendrán la oportunidad de presentar su descargo en las respectivas audiencias indagatorias. En indagatoria vamos a proceder a comparar las armas que incautamos con las vainillas que se encontraron dentro del cuerpo de las víctimas. Entonces, ¿cuántas vainillas? Esta casa es del señor Stephen, que es justamente una de las personas que había manifestado al principio ser amigo de la víctima y que estuvo acompañando, creo que llegó inclusive. Que llegó justamente, ya que tenemos todavía varios procedimientos pendientes, la investigación recién inicia, pero vamos a hacer una evaluación del caudal probatorio que hemos incautado en todos los allanamientos, y mañana vamos a tomar una determinación. El alemán, ahora sindicado como sospechoso del crimen, Volker Granas, se había presentado como amigo de la víctima y fue precisamente quien denunció el hallazgo de los cuerpos, y en sus declaraciones ante la prensa hacía referencia precisamente a la desaparición del costoso violín, y señalaba también que el asesinado no tenía suerte con algunas amistades. Él tenía violina de valor y yo no sé, seguramente han robado ese, y eso no sabemos todavía, pero él tenía mala suerte con sus amigos.
Hay gente como él, súper inteligente y amable, siempre me ha ayudado, pero con sus amigos ajenos no tienen buena suerte. Siempre estaba buscando gente con problemas. Por ahora, la hipótesis investigativa apunta como móvil del doble crimen, el robo de los valiosos e históricos violines, aunque se indaga también otras posibilidades, así como la probable implicancia de otras personas en el grave hecho. Y atención, vecinos del barrio Sajonia, nuestra compañera Leila Jiménez está en la explanada del canal acompañando a la brigada de vacunación. ¿Cuál es el flujo? Muchos asisten incluso para reforzar las dosis. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Roberto? Saludo también para todo el equipo. Y sí, jornada de vacunación el día de hoy aquí en la explanada del SNT. Y de hecho, ustedes ya ven la gente que está aguardando en este momento, ya sea recibir la primera dosis de la vacuna. Hablamos de chicos de 12 a 17 años. Hablamos también de que a partir de los 18 años ya se van a estar aplicando la AstraZeneca en este caso. Y por supuesto también las personas que ya cumplieron el periodo y necesitan reforzar su dosis con la tercera dosis de la vacuna. Los funcionarios de salud van a estar aquí hasta las 17 horas, así que la gente tiene tiempo todavía. Acá tenemos la carpita, tenemos el techito, van a estar bien resguardados de la lluvia. Y hay algunos requisitos también que deben cumplir, sobre todo en este caso, los padres que deseen vacunar a sus chicos menores de edad. Y me voy a acercar aquí un ratito a molestarle a la licenciada Jiménez nuevamente para que nos comente un poco cómo se está desarrollando, licenciada, esta jornada de vacunación tranquila, cuál es la situación que están viviendo ahora aquí. Y tuvimos un pequeño problema por la cuestión del registro nomás y ya solucionamos el problema, solamente que le reiteramos nomás a los padres que traigan sus documentos para una buena organización, para que puedan tener respaldo de la vacunación, su certificado de nacimiento o fotocopia de cédula. Tenemos el formato acá por si no tengan. Tratamos de escribirle acá también en la web por si no se escribieron las criaturas. O sea, lo importante es estar registrados en la página de Vacunate PI, tener certificado de nacimiento, la copia de cédula del que se va a vacunar y así también del padre. Exactamente. El padre o la madre. Si no se cuentan con estos documentos, está la declaración jurada disponible también en la página de Vacunate y ustedes tienen también... Sí, tenemos, acá tenemos todo a disposición de los padres para que puedan acercarse a vacunarle a sus hijos sin ningún problema. ¿Hasta ahora problema. cuántas personas vacunadas? Y tenemos 80 aproximadamente, 80, sí. ¿Y hasta qué hora se tiene? Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 17 horas. Sí, ¿Qué dice la gente de repente? Y siempre la gente está un poco apurada, ¿no? Porque salen en su trabajo, pero hay que tener un poquitito de paciencia porque para una buena organización. Sí, dale, gracias. Ahí está, entonces, sin embargo, bastante fluida en este caso la jornada de vacunación aquí en la explanada del SNT. La gente tiene que saber que estamos ubicados aquí sobre la avenida Carlos Antonio López. Me voy a acercar acá al papá que está captando todo el momento de la vacunación de su hijo. Me imagino, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Costó de repente convencerle al chico para que se vacune o él por sí solo, digamos? Por sí solo. Él tuvo la iniciativa de vacunarse. Espectacular. ¿Y cuándo se enteraron? ¿Hoy Hoy en el programa la mañana de cada día, temprano. Okay. Sí. ¿Ustedes son de acá de la zona? Somos de la zona. Espectacular. ¿Trajeron toda la documentación correspondiente? Trajimos toda la documentación, sí. Espectacular. Entonces, usted ya se vacunó también, me imagino, como ya me vacuné, la tercera dosis. ¿La tercera? ¿Acá también ahora? No, ayer, en otro lado. Ok, espectacular. Pero el chico que se vacuna ya acá, ¿cuántos años él? Él tiene 13 años. ¿Podemos conversar con él? Puede conversar. Vamos a ver si podemos conversar un poquitito. ¿Tu nombre cuál es? Mateo, Almada. Mateo, ahora recibiste ya tu primera dosis. Sí. Esperaste mucho, me imagino, también para eso. Sí. Veía que todos los miembros de la familia se vacunaban, pero a vos todavía no te tocaba. Sí, también falta mi hermana. También falta tu hermana, Sí. entonces seguramente después en otra jornada ya va a venir también acá, ¿verdad? Seguramente. ¿Y ahora qué opinas, Mateo, de que ya te aplicaste tu primera dosis? Y que vamos por el segundo. Espectacular. Sin miedo al éxito. Gracias, Mateo. Gracias. Ahí está, entonces sin miedo al éxito. Esa tiene que ser la frase realmente de todas las personas que todavía no se están decidiendo de venir y aplicarse la vacuna, pero debe ser esa la motivación también, sin miedo al éxito, de venir a aplicarse la vacuna porque es el método más seguro hoy en día para evitar las formas graves contra el COVID-19, Amalia y compañeros. ¿Me repetís, Leila, hasta qué hora van a estar acá en la explanada del canal?
Hasta las 17 horas, Roberto, y ya la gente de hecho va a poder ver que están las dos mesas bien ubicadas aquí frente al canal, así que esto no pasa desapercibido. Hasta las 17 horas la gente que se libera un poquitito antes va a tener ese tiempo para venir y aplicarse la vacuna, tanto primera dosis, la segunda, como así también la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. Bueno, ojalá se tome conciencia la importancia de todo este proceso, no bajar la guardia y determinados prepararnos para unas buenas fiestas de... Un hombre que de hecho estuvo 13 años en prisión, es conocido desde hace más de 25 años por la Policía Nacional por diferentes hechos delictivos. En esta oportunidad asaltó 2 locales, uno en J. Augusto Saldívar y otro en la ciudad de Capiatá, con mucha violencia, muy agresivo en todo momento, muy peligrosa es definitivamente esta persona. Juan José Gil, que también en su momento fue conocido como el hombre de las 1000 voces, cuando estafaba por teléfono a familiares de personas que estaban internadas por cuadros de COVID. Insistimos con este detalle, 13 años en la cárcel, recuperó su libertad y volvió a delinquir. Juan José Gil Benítez es un hombre conocido por la policía por cientos de causas relacionadas a extorsión y estafa. A esto se suma también casos de robo agravado, ya que en su momento se lo vinculó con el asaltabancos Amado Ramón Benítez. Tiene antecedentes del año 2006 y 2014. Desde la prisión lideró una banda que se dedicaba a extorsionar y que fue desbaratada en el 2017. En aquella ocasión no solo allanaron su celda e incautaron celulares, sino además la policía llegó a capturar a sus cómplices que operaban fuera de prisión y eran los responsables de retirar el dinero de las víctimas. El caso más reciente se dio en medio del pico de casos de COVID-19. Gil se hacía pasar por doctor del IPS Ingavi y llamó a un sanatorio privado de San Lorenzo pidiendo datos de un paciente internado, para luego exigir dinero a los familiares con la promesa de conseguir una cama en UTI. Celina y uno antes de ella. Y el señor Samuel. Samuel, ahí está. ¿Quién está a cargo de Samuel? La persona cargada. Ese fue derivado de otro sanatorio, digamos. ¿Y quién está identificado cargado? Voy a verificar, doctor. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Sí, el doctor Gil habla acá. Un momento, doctor. Habla Laura. Lauri, ¿vos le conoces a un tal doctor Gil? Te dijo su nombre, que te diga su nombre completo. Yo ya le pregunté y Lauri me dijo, ¿el doctor Gil? ¿Está en línea? Sí. Está en línea, pásame. Está preguntando por varios pacientes. Paralelamente, una familia que tenía un paciente con COVID-19 internado en el hospital de Villa Hayes también recibió la llamada de Gil, quien nuevamente se hizo pasar por médico, solicitó dinero, también para conseguir cama en UTI. En medio de la desesperación, la familia llegó a pagar. Quiero que me llame, salga afuera mi hija, por favor. Soy el doctor Ariel Preda, jefe de terapia de UTI acá de Ingavi. ¿Escuchaste? Del IPS. Por favor, mucha privacidad, mucha gente está necesitando la cama, señora, por favor. Te agradezco de corazón, por favor. ¿Escuchaste? Si estamos hablando seriamente por la vida de tu papá, quiero que mantenga mucha privacidad porque todos están pidiendo cama, ¿ok? Mi hermana está como para derivarle a terapia intensiva, estamos buscando una terapia. Y de repente se comunicaron, pidieron el número de teléfono de alguien, de un familiar acá, los médicos ahí adentro. Y mi sobrina le dio el número de teléfono, supuestamente para conseguirnos terapia. Pero se comunicó con ella pidiéndole la plata, ¿verdad? Un 600, con mucha desesperación de conseguir. Mi hermana se fue y le hizo el giro de 600, por 600. Después le pidió 400 más. Ella es la que giró, no sé, ella le va a contar mejor cómo fue. Pero después desapareció, lo conseguimos, nos estafaron, no conseguimos terapia, no conseguimos nada. El 10 de abril pasado, la policía rastreó el número utilizado. La ubicación dio la Penitenciaría Regional de Concepción. Luego de esta información, el Ministerio de Justicia dispuso una requisa. La celda de Gil fue allanada y se incautó un celular entregado bajo acta a los investigadores. Fue aislado y trasladado de vuelta a otro centro penitenciario. Luego de permanecer por 13 años en prisión, el 28 de octubre pasado, Juan José Gil salió de la cárcel y volvió a los asaltos. Uno de los hechos cometidos ocurrió en Capiatá. Ingresó hasta un local de venta de artículos informáticos que también funciona como boca de cobranza. Primero simuló ser cliente,
Preguntó por un producto. Salió, pero segundos después retornó. Con un arma de fuego tomó del pelo a una clienta y exigió al funcionario que entregue todo el dinero que tenía en la caja. También se llevó un aparato celular. Me tomó de sorpresa, no, en ningún momento pensé que iba a ser un asaltante. ¿Qué te dijo en el momento en que llegó? ¿Qué pidió? He visto que vos le mostraste algo o él te entregó algo. Y me preguntó así por cargadores, justamente esto que están acá marcados, un cargador tipo C que quería supuestamente un amigo suyo, me dijo, y le mostré y después salió para preguntarle supuestamente qué modelo es el que quería, o sea, qué precio le pasé y después vino con todo y empujó a la señora como se ve en el video, le agarró del cabello, sí. ¿Vos te apuntaba con el arma y hasta te llegó a golpear inclusive? Sí, después me apuntó con el arma y después no, ya me percaté, tenía una pistola, ¿verdad? Y ahí con el susto agarré todo lo que tenía y le pasé. Gil fue reconocido inmediatamente por la policía, que horas después lo capturó. Entre las evidencias se incautó la misma prenda que llevaba puesta al momento del asalto. No, él es conocido. Él es una persona súper conocida en el ámbito criminal. Hace aproximadamente 25 años que le conocemos en ese ámbito. Acaba de recuperar su libertad hace aproximadamente 10 días. Está en el penal de Concepción. Y en el transcurso de estos días hemos recibido varias informaciones nuevamente por su presencia en la zona de J. Augusto Saldívar, entre Ipané y Itá, esa zona que se está movilizando. Él es una persona muy violento y para la suerte nuestra rápidamente le volvimos a sacar de circulación, pues una persona que fácilmente en estos días probablemente se estaría reagrupando, así como él recientemente había manifestado. Él es un asaltante de banco y es muy probable que estos días se está tratando de subsistir, ¿verdad?, con estos tipos de pequeños atracos, pero sucesivos. No, negativo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué te sindicó? Año de cárcel, confirmé mi pena. Salí hace 8 días atrás, el 28, salí, me quedé otra vez 2 días más adentro porque me querían largar con orden de captura. Tengo uno en el 2014, 2017, 2018. Ahí le digo todo a usted. ¿Y esta mañana qué fue lo que...? Yo te digo que a mí se me mandó llamar. No sé si usted dice que yo soy, ¿verdad? No sé, ahí dice la prensa, ¿verdad? Sí. Pero como yo ya tenía una orden de captura de asalto a mano armada 2014, yo le pago a las autoridades para que yo salga a robar. Digo, yo no hice esas cosas. Negativo, yo no soy ese, negativo, no sé. A mí me llamaron, entraron a una casa, había miles de gente. Se me dijo, ¿por qué no le trajeron a esa gente y a mí nomás me llevan? ¿Y esta arma de fuego es tu propia? ¿Cómo va a ser de mí? Yo soy asaltante de banco, voy a usar esa clase de porquería. Yo era asaltante de banco, eso ya era entre 13 años. ¿Cómo voy a usar una arma de cuesta 90.000 guaraní? Váyanse todos, no, es ridículo. Hay un chofer que estaba manejando, no tiene relevancia, no es relevante, no tiene sentido la palabra. Eso cuesta 90.000 guaraní. ¿Y si me mata la policía? ¿Y este vestuario, o sea, esta ropa que se tiene? Yo soy una persona de 70 kilos, mira lo que esta ropa es. ¿Es tuya entonces? ¿Cómo va a ser mío? También se le atribuye otro asalto ocurrido en una estación de servicios en J. Augusto Saldívar el domingo pasado. Cambiamos de tema, ya tomamos contacto con Nata Cáceres para contarnos lo que pasó en el transcurso de esta jornada en el Mercado 4. El intendente reelecto Oscar Rodríguez estuvo recorriendo por el sitio donde hace algunos días se dio un voraz incendio. Bueno, hubo muchos pedidos seguramente, Nata, ¿cómo estás? Así es, Rolando, muchas gracias. Y esta comitiva estuvo compuesta también por técnicos de la ANDE, como así también del jefe de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción. Realizaron un recorrido cerca de las 5 de la mañana hasta las 6:30, conversando también un poquito con los comerciantes que se encontraban a esa hora de la mañana. Muchos aprovecharon la ocasión para realizarle algunos reclamos y por sobre todo que se regularice la situación en cuanto al cobro de canon, refieren, porque se habla de que había anteriormente un esquema de recaudación. Vamos a compartir lo que decían los comerciantes durante el recorrido del intendente. La electricidad, la instalación es eléctrica y la invasión de ratones en esencial. Porque la limpieza dentro del que cae cuando sabemos organizar y hablamos a los señores de la municipalidad sin problema. Pero los ratones te invaden, a veces te mueren los cables de tu heladera. Vos te das cuenta, ole algo quemado y venga detrás de tu heladera que el cable se está prendiendo. Viene el señor, te arregla y me dice, le mordió el ratón. Y si vos no estás, ¿qué va a pasar?
Hasta hoy en día, gracias a Dios, tenemos suerte, pero más adelante... Vamos a cambiar la por favor, le voy a agradecer. para que cada concesionario tenga su propio medidor. Y viene gente de la ANDE también ahora con ustedes. Están todos los técnicos de la ANDE para eso. Que venga un profesional, buen electricista, no que a la noche cualquiera más viene y mete la mano ahí y hace sus respectivos enganches. Que ponga su microondas, que ponga su horno eléctrico. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos combatir. Que lo que vienen a la noche y hacen las conexiones clandestinas, que cada permisionario tenga la autorización cumpliendo ciertos requisitos para tener su propia bajada de luz. A eso es lo que nosotros queremos llegar. Coabe lleno de ladrones. En primer lugar, ahora Coabe con sector Coabe, pero me pone, gracias a Dios. Mi sector Caipa, puede ni que te ayudar, hermano. En primer lugar, que no es capital un bapo agua. En segundo lugar, un mindo calla, pues, que hay un montapato. En tercer lugar, pasillo no llave con mi coabe, hermano. Ya está una moto lado, ya yo una moto lado. Ojalá ella popona ñande como se ve, porque la agua y el coabe. Hombre, usted no ya puede invadir. Nada de mejora, ore, no luchar, no ya puede agua con a. No me ponen agua, no yuan ore mesana. Hagan y poner oye montado de Por favor, un baño público que vale la pena en mi cama. No hay baño público que no se dio la 1:30 de la madrugada no se le levantado para venir. Bueno, era parte del careo que llevaban a cabo ya los comerciantes aquí del Mercado 4, exigiéndole justamente una asistencia para todos aquellos comerciantes que sufrieron a causa de este siniestro. Por otro lado, también conversamos justamente con el director del Mercado 4 y con el jefe de prevención de incendios, que decían que primeramente se van a enfocar en las conexiones eléctricas para que cada local, cada casilla tenga su propio medidor y por sobre todo se eviten las conexiones clandestinas. Escuchemos lo que decían. Lo que nosotros queremos implementar aquí en el Mercado 4 es dejar como legado, como política institucional, un nuevo régimen de trámite administrativo para evitar este tipo de siniestros como el que se dio, que es el de los incendios. De que trabajemos conjuntamente con la ANDE para que a través de una resolución administrativa en la cual el intendente otorga potestad y facultad amplia al director del mercado para que pueda emitir los respectivos permisos a los permisionarios para que puedan operar dentro del Mercado 4, previos trámites con requisitos de rigor que se deben cumplir, especialmente la aprobación de PCI, que sería Prevención contra Incendios, trámite administrativo y trámite tributario. Una vez aprobado eso, ahí recién el director del mercado puede dar la autorización para que un permisionario opere dentro del mercado y ahí la ANDE con ese documento habilite y baje un medidor para que ese permisionario tenga su propio medidor con una declaración. Con los que ya están, ¿qué va a hacer? El costo que la ANDE cobre le va a cobrar al permisionario, ¿verdad? Pero los costos mínimos de política institucional es los costos que la municipalidad normalmente cobra, que son las estampillas y demás costos, ¿verdad? Pero con eso lo que se busca es que no solamente con eso tratemos de paliar una falencia que tenga ahora el Mercado 4, sino que quede como política institucional, para que haya mayor seguridad, para que la ANDE tenga un control también de la carga o de la energía que se utiliza, que haya una declaración jurada del tipo de maquinaria o de tipo de cantidad de consumo que va a tener ese local, que haya controles permanentes y aleatorios por parte del mercado a todos los locales para que se pueda tener un control. Hacer que las conexiones o que todas las conexiones eléctricas de la ANDE puedan ser interrumpidas por 2 o 3 llaves de un mismo interruptor, ¿verdad? Conectadas unas a otras para que no afecten a otros barrios. En fin, hay varios trabajos que nosotros estamos haciendo y que queremos llevar adelante, como así también un reservorio de agua de más de 1 millón de litros que tiene aquí en la Municipalidad de Asunción y que no se puede utilizar por falta de sistema de distribución que también queremos implementar a través de fondos que vamos a gestionar con las binacionales para ello. El escenario ideal es un escenario improbable en el corto plazo, entendiendo la cantidad de tiempo que viene desarrollándose justamente este nivel de riesgo. Hay que entender que la dinámica de este mercado, que tendría que ser de venta rápida, de ingresos y egresos de productos, se volvió también un mercado de depósitos. Bueno, y queda mucho trabajo y por sobre todo muchas promesas por parte
de las autoridades para con los comerciantes, ya que aseguraban que iban a edificar un trabajo prácticamente para solucionar el tema de los cableríos y así también mejorar las condiciones de limpieza que exigen los permisionarios y así también la implementación de nuevos sanitarios. Renata, gracias por este completo informe. Ojalá que esto no quede de vuelta en promesas y ya se pueda reflejar en hechos en un corto tiempo. Amalia. Gracias, Rolando. Momentos de terror les tocó vivir a estas dos mujeres en una vivienda en la zona de Alto Vera, departamento de Itapúa, cuando 3 encapuchados ingresaron a esta casa. Las redujeron y posteriormente se alzaron con dinero en efectivo y objetos de valor. Las víctimas de este nuevo hecho de inseguridad fueron 2 mujeres quienes fueron atacadas en su propia casa de Alto Verán, Itapúa. Los delincuentes actuaron con mucha violencia, redujeron a estas víctimas y se llevaron más de 1 millón de guaraníes, como también varias pertenencias de valor. El distrito de Alto Verán, puntualmente, en la compañía Caraguatá, en el día de ayer se registró un hecho de robo agravado, donde resultara víctima, en este caso, 2 mujeres, quienes según manifiesta se encontraban en su domicilio compartiendo un poco de un programa televisivo. En un momento dado llegan a su domicilio 3 personas del género masculino con pasamontañas y armas de fuego. Según relato, serían armas largas y cortas. Estas personas ingresan y evidentemente que lo reducen. Le hacen acostar en la sala de la vivienda. Posteriormente hace lo propio con la otra mujer, que en ese caso era la empleada de la vivienda. Posteriormente empiezan a revolver la casa hasta apoderarse de la suma de aproximadamente 1.100.000 guaraníes que tenía. Lo mismo lo hace con un arma de fuego que también estaba dentro del domicilio. En un momento dado, esta persona manifiesta de que ante la desatención de uno de los supuestos autores, realiza una llamada a su hijo y a su vez a la Policía Nacional. Tal es así que la Policía Nacional llega al lugar, pero en el momento en que llegaron, estas personas ya se retiraron del lugar. Presumiblemente se internaron en un monte muy próximo al lugar. Ahí se efectuó una verificación ya a esa altura con apoyo del personal de la comisaría aledaña, pero lastimosamente sin el resultado que siempre pretendemos, cuál era la de ubicar a los supuestos autores. De momento, la identidad de los delincuentes no... Hoy Hugo Javier estuvo por tribunales, sin embargo no se pudo sustanciar la audiencia ante el magistrado pertinente. Fernanda, contanos exactamente qué es lo que ocurrió. Buenas tardes. Saludo para todos los televidentes. Finalmente no se pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares al imputado gobernador de Central, Hugo Javier González, porque no había un juez que atienda la causa. Específicamente esto se daba luego de que días atrás nos enteráramos de que el juez al que le tocaba el caso, que era José Agustín del Mas, se haya apartado por una supuesta enemistad que tenía con el abogado defensor de Hugo Javier, el doctor Andrés Casati. Por eso y porque el siguiente magistrado también dejó de lado la causa, esto tendrá que ser resuelto por la Cámara de Apelaciones, que deberá designar quién será el juez que le tendrá que imponer las medidas a Hugo Javier. Él, de igual manera, estuvo en tribunales, estuvo en el Palacio de Justicia. Lo que mencionó fue que es inocente de todos los hechos que se le acusan y que jamás va a renunciar. Escuchen. ¿Qué podemos decir de computación? Para quienes de los familiares que conocen. Desembolsos irregulares a esta ONG, ¿qué puede decir? ¿Por qué le dio dinero a esta ONG que no tenía nada que ver con esta institución? Buenos días a todos. Como todo ciudadano me constituyo a responder al llamado de la justicia. Desde el primer minuto, disculpen que estábamos en la escalera, hemos presentado todas las documentaciones que nos pidieron y vamos a ir colaborando con la justicia, razón por la cual estamos ahora, como desde el primer minuto, colaborando lo que está ahora en el plano jurídico. ¿Cómo responden a estos desembolsos irregulares? Bueno. Reitero, eso está en el plano jurídico.
se va a dirimir acá. Para eso el doctor Andrés Casati va a responder todas las preguntas jurídicas. En lo que a mí respecta, yo cumplo como mi deber de ciudadano y me presento a la justicia y voy a encargarme de presentar todas las documentaciones que haga falta. ¿Cómo tomó la imputación, gobernador? Como un hecho de investigación ante un posible hecho punible, y vamos a esperar que la investigación concluya y ahí sabremos. Mientras tanto, como le digo, todos somos inocentes. La propia Fiscalía habla de obras fantasmas. ¿Cómo responde a eso, gobernador? Las obras están. Lo dije desde el principio y lo confirmo ahora. Lo que dice la Fiscalía es que las obras fueron realizadas antes del desembolso de ese dinero. ¿Cómo responde? Hay forma de corroborar eso, están todos los papeles. ¿Aprueba la rendición de cuentas? ¿Aprueba la rendición de cuentas, gobernador? Cuidado. Gobernador, la Fiscalía pide que usted ya no tenga la previsión de acercarse a la gobernación. ¿Qué va a hacer en este caso? En otros momentos, como decíamos, Hugo Javier decía que no iba a renunciar y que iba a guardar cuáles iban a ser las resoluciones tanto de la Cámara de Diputados y también referentes a el interventor que tendrá que asumir en la gobernación de Central luego de este pedido que ya fue aprobado en la Junta Departamental. Escuchemos a continuación también a su nuevo abogado defensor, Andrés Casati. Él asume la defensoría de Hugo Javier González y en este sentido ya ha presentado algunos incidentes de nulidad específicamente del acta de imputación. Escuchen. Mi cliente ha comparecido a la citación del juzgado a los efectos de poder demostrar de que él mismo está sujeto al proceso y va a colaborar con la investigación en su oportunidad con el Ministerio Público. Sin embargo, se suspendió la audiencia. Sí, se suspendió la audiencia a raíz de la inhibición del juez del MAS y la impugnación de dicha inhibición por parte del juez Otazú. En atención, ahora la Cámara de Apelaciones va a tener que resolver quién va a ser el juez que entienda la causa. Y bueno, atacamos de que nos encontramos en un total estado de indefensión, en atención a que consideramos que la imputación no reúne los presupuestos del artículo 302 del Código Procesal Penal, que establece qué debe contener la imputación, cómo debe ser una imputación. Y en la misma no se refieren taxativamente los hechos fácticos, la conducta omisiva o activa que haya podido tener mi cliente, sino que es una simple enunciación de ciertos hechos punibles y no se subsume la conducta de mi cliente a los hechos punibles mencionados en el acta. El juzgado no me ha habilitado en el sistema judicial Judisoft, por ende no puedo saber absolutamente nada de lo que pasa en el expediente. Estamos, reitero, en un total estado de indefensión hasta el momento. Luego de la suspensión de esta audiencia de imposición de medidas, también nos enterábamos de que los fiscales intervinientes en esta causa fueron todos recusados. Estamos hablando de Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y el agente Luis Said del Ministerio Público. Todos ellos fueron recusados. Decía el fiscal Rodrigo Estigarribia que no saben quién de los 15 imputados elevó esta recusación. Escuchen. Me enteré que fui recusado con el equipo de trabajo. Es por eso que ya no podría hablar de cuestiones procesales. Pero esta cuestión de las recusaciones, de los recursos, ya es una cuestión que todos ustedes conocen, ¿verdad? Son cuestiones normales dentro del procedimiento de delitos económicos que estamos acostumbrados. La recusación es una antesala ya para una posterior denuncia ante el jurado, pero de todas formas, como Ministerio Público y agentes fiscales, estamos firmes en el trabajo, con objetividad y respetando los derechos de todos los procesados, seguimos adelante. ¿Cuándo fue recusado? Hace unos minutos. Hay una recusación de parte de uno de los procesados. El motivo no sé, porque no sé quién es, ¿verdad? Pero tengo que leer. Pero sí, obviamente que es una estrategia, entre comillas, para separarnos del caso que estamos llevando adelante. El Ministerio Público investiga y acusa y es el Poder Judicial, o sea, el órgano jurisdiccional, el que tiene que aplicar las sanciones eventualmente cuando se abusa de algún derecho, ya sea un abogado, inclusive los fiscales podemos o debemos ser sometidos en caso de irregularidades por el jurado de enjuiciamiento. Pero que mientras tanto las patas del sistema judicial no funcionen, vamos a seguir con este tipo de situaciones. ¿Sus colegas también fueron recusados? Sí, Francisco Cabrera, Luis Said y ¿quién les habla? ¿Quién es el interino? El interino es el fiscal Diego Arzamendia, que inmediatamente conocida la recusación ya fue notificado de la asignación provisoria. Eso es interesante resaltar desde la Fiscalía que trabajamos de manera institucional a los efectos de fortalecer y llevar adelante todas las investigaciones.
Ya lo escuchaban ustedes. Diego Arzamendia es el agente fiscal que interinará en esta investigación mientras que se resuelve la recusación contra los principales agentes fiscales que llevaban a cabo toda esta causa. Reiterando nada más, el juez José Agustín del Mas fue quien se apartó de la causa por una enemistad con el abogado defensor. La causa recayó al siguiente juzgado, que era el de Humberto Otazú, quien impugnó la inhibición, la separación de su colega, por lo que ahora no hay una fecha específica para la cual tenga que volver a asistir Hugo Javier. Todo dependerá de la decisión del Tribunal de Apelación. Hablando un poco también de otros temas, cambiando de hecho y dejando de lado el caso Hugo Javier, otro tema que desde hace semanas fue bastante polémico, compañeros, y que finalmente terminó por aprobarse: la designación de Víctor Ríos como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Él estuvo jurando hoy pasadas las 11 de la mañana en una sesión bicameral en el Congreso Nacional, pero con una particularidad: no participaron ni senadores ni diputados de las bancadas de Honor Colorado de ambas cámaras, teniendo en cuenta que este era el sector más crítico hacia la designación de Víctor Ríos. Bueno, siguiendo muy atentamente el caso Hugo Javier, y por otro lado Víctor Ríos, que ya tomó posesión de este relevante cargo como integrante de la Corte Suprema de Justicia y a su vez en particular de la Sala Constitucional. Fernanda, como siempre, buen trabajo. Nosotros seguimos acá en Piso con Violeta. Adelante. Así es, Roberto, y vamos a hablar un poco de la realidad del COVID en nuestro país, porque muchos nos quedamos nosotros con aquellos síntomas que se presentaban inicialmente, por ejemplo, la falta de olfato, la falta de gusto y otros síntomas que se hicieron bastante populares. Mucha atención, porque la doctora Leticia Pinto estaba contando un poco más temprano de que esto cambió radicalmente y podría apuntar por un lado a la variante Delta y también ya hablar un poco de las vacunas que fueron aplicadas en gran parte de la población nacional. Actualmente, el principal síntoma que debe preocuparnos, además de los demás que mencionábamos, el principal tiene que ver con el dolor de la garganta, una infección en la garganta y estos síntomas gripales que deberían preocuparnos, deberían llevarnos a las consultas para evitar casos graves. Por otra parte, insistió un poco en la vacunación, la importancia, atendiendo a que 6 fallecidos de los últimos días, los 6 estaban sin vacunar. Se hace el estudio aleatorio de todos los casos positivos para saber qué tipo de variante es. Y ya tenemos desde hace varias semanas que más del 90% de los casos positivos son de variante Delta. Y entre los síntomas más comunes de este periodo de tiempo es el dolor de garganta. La gente acude por cuadro gripal a la consulta con dolor de garganta, le chorrea la nariz, un poco de malestar general, fiebre, y se hisopan y salen positivos. O sea, a diferencia de los otros cuadros con COVID, ya no es más tanto la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, sino más bien es el dolor de garganta. Bueno, es típico entonces de una variante Delta cuando ya se presenta estos síntomas. Así mismo, se puede interpretar como típico, y entonces estamos nosotros enfocándonos en eso, en que se le llame la atención a las personas que digan me duele la garganta, acudan a consultar para hisoparse, que no pase desapercibido, porque hay mucha gente que también, si bien es cierto que ya tiene su dosis de la vacuna, los síntomas son más leves, pero pueden contagiar. Y si le contagian a una persona no vacunada, esa persona no vacunada puede desarrollar la forma grave de la enfermedad. La variante Delta tiende a desarrollar neumonía, sobre todo en los no vacunados. Desarrolla neumonía grave en los no vacunados y una neumonía leve podría desarrollar en los vacunados. Existen casos de gente vacunada que está con una neumonía chiquita que mejora con la semana, pero sin embargo los casos graves no, y requieren de internación y requieren de terapia intensiva y hasta de respirador. 2 delincuentes a bordo de una motocicleta sorprendieron a un camionero. Esto pasaba en la zona de Curuguatú. Él le transportaba dinero perteneciente a un local comercial, específicamente en el barrio Juana María de Lara de esta ciudad. De acuerdo al informe policial, 2 personas de sexo masculino sorprendieron a este chofer de la empresa y le despojaron de cerca de 10 millones de guaraníes. Una vez consumado el hecho, los supuestos autores se dieron a la fuga a bordo de esta motocicleta.
Vamos hasta Caaguazú porque la policía detuvo al principal sospechoso del doble crimen ocurrido en la colonia 1 de Mayo. Se trata de Valerio Bobadilla, de 29 años, vecino y pareja de la mujer que fue encontrada muerta en su vivienda el pasado jueves 4 de noviembre y junto a ella su exmarido también asesinado. En principio se suponía que fue un hecho de feminicidio y posterior suicidio. Sin embargo, ante las evidencias, esta primera hipótesis fue descartada. El hoy detenido, Valerio Bobadilla, cuenta con varios antecedentes y en particular se supo que tuvo un grave enfrentamiento con el hombre que apareció asesinado, Roberto Florentín. Desde ese entonces hubo varias amenazas de muerte entre ambos.